Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Barico, una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. Capítulo 1. Gusanos de seda. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Para ser más precisos, Hervé Joncourt compraba y vendía los gusanos de seda cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos inmóviles y aparentemente muertos de color amarillo o gris. Solo en la palma de una mano se podían sostener millares. Es lo que se dice tener una fortuna al alcance de la mano. A principios de mayo los huevos se abrían liberando una larva que tras 30 días de enloquecida alimentación a base de hojas de morera, procedía a recluirse nuevamente en un capullo para evadirse luego del mismo definitivamente 2 semanas más tarde, dejando tras de sí un patrimonio que en seda se podía calcular en 1000 metros de hilo en crudo y en dinero en una buena cantidad de francos franceses, siempre y cuando todo ello acaeciera según las reglas y, como en el caso de Hervé Joncourt, en alguna región de la Francia meridional. La Ville-Dieu era el nombre del pueblo en que Hervé Joncourt vivía. Hélène, el de su mujer. No tenían hijos. Para evitar los daños de las epidemias que cada vez más a menudo sufrían los viveros europeos, Hervé Joncourt se lanzaba a comprar los huevos de gusano de seda más allá del Mediterráneo, en Siria y en Egipto. En esto consistía la parte más exquisitamente aventurada de su trabajo. Cada año, a principios de enero, partía. Atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Seleccionaba los huevos, discutía el precio, los compraba. Después retornaba. Atravesaba 800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar y volvía a la Ville-Dieu, generalmente el primer domingo de abril, generalmente a tiempo para la misa mayor. Trabajaba todavía 2 semanas más para preparar los huevos y venderlos. Durante el resto del año, descansaba. ¿Y cómo es África? Cansa. Tenía una gran casa en las afueras del pueblo y un pequeño taller en el centro, justo frente a la casa abandonada de Jean Verbeeck. Jean Verbeeck había decidido un día que no hablaría nunca más.
Mantuvo su promesa. Su mujer y sus 2 hijas lo abandonaron. Él murió. Nadie quiso su casa, así que ahora era una casa abandonada. Comprando y vendiendo gusanos de seda, las ganancias de Hervé Joncourt ascendían cada año lo suficiente como para procurarse a sí mismo y a su mujer esas comodidades que en provincias se tiende a considerar lujos. Gozaba discretamente de sus posesiones y la perspectiva, verosímil, de acabar siendo realmente rico le dejaba completamente indiferente. Era, por lo demás, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Habrán observado que son personas que contemplan su destino de la misma forma en que la mayoría acostumbra a contemplar un día de lluvia. Si se lo hubieran preguntado, Hervé Joncourt habría respondido que su vida continuaría de ese modo para siempre. A inicios de los años 60, sin embargo, la epidemia de pebrina que había destruido los huevos de los cultivos europeos se extendió a través del mar, alcanzando a África y, según algunos, incluso a la India. Hervé Joncourt volvió de su habitual viaje en 1861 con un cargamento de huevos que se reveló 2 meses después casi completamente infectado. Para Lavilledieu, como para muchas otras ciudades que basaban su riqueza en la producción de seda, aquel año parecía representar el principio del fin. La ciencia se mostraba incapaz de comprender las causas de la epidemia y todo el mundo, hasta en las regiones más alejadas, parecía prisionero de aquel sortilegio sin explicación. Casi todo el mundo. Casi. Valdaviou era el hombre que 20 años atrás había llegado al pueblo, se había encaminado directamente al despacho del alcalde, había entrado allí sin hacerse anunciar, había depositado sobre su mesa una bufanda de seda de color dorado. ¿Sabes qué es esto? Cosas de mujeres, ¿no? Error. Cosas de hombres. Dinero. El alcalde hizo que lo echaran a la calle. Él construyó una hilandería junto al río, una cabaña para la cría de gusanos de seda al abrigo del bosque y una pequeña iglesia consagrada a Santa Inés en el cruce con la carretera de Vivier. Contrató a una 30 de trabajadores. Hizo llegar desde Italia una misteriosa máquina de madera llena de ruedas y engranajes y no dijo nada más durante 7 meses. Después volvió a ver al alcalde, depositando sobre su mesa, bien ordenados, 30,000 francos en billetes grandes. ¿Sabes qué es esto? Dinero. Error. Es la prueba de que eres un idiota. Después los recogió, se los metió en la bolsa y se dispuso a marcharse. El alcalde lo detuvo. ¿Qué demonios tengo que hacer? Nada. Y serás el alcalde de un pueblo rico. 5 años después, Lavilledieu tenía 7 hilanderías y se había convertido en uno de los principales centros europeos de cría de gusanos y de producción de seda. No todo era propiedad de Valdaviou. Otros notables y terratenientes de la zona le habían seguido en aquella curiosa aventura empresarial. A cada uno de ellos, Valdaviou le había revelado, sin más problemas, los secretos del oficio. Eso lo divertía mucho más que ganar dinero a manos llenas. Enseñar y tener secretos que contar. Así era aquel hombre. Valdaviou era también el hombre que 8 años antes había cambiado la vida de Hervé Joncourt. Eran los tiempos en que las primeras epidemias habían empezado a afectar a la producción europea de huevos de gusanos de seda. Sin alterarse, Valdaviou había estudiado la situación y había llegado a la conclusión de que el problema no podía ser resuelto, sino que debía ser evitado. Tenía una idea, solo le faltaba el hombre adecuado.
se dio cuenta de que lo había encontrado cuando vio a Hervé Joncourt pasar por delante del café de Verdun, tan elegante con su uniforme de alférez de infantería y orgulloso de su porte de militar de permiso. Tenía 24 años en aquel entonces. Baldaviu lo invitó a su casa y abrió delante de él un atlas repleto de nombres exóticos. Hervé Joncourt estuvo escuchando toda una historia que hablaba de gusanos de seda, de huevos, de pirámides y de viajes en barco. Felicidades. Por fin has encontrado un trabajo serio, muchacho. No puedo. ¿Por qué? Dentro de 2 días se me acaba el permiso. Tengo que volver a París. ¿Carrera militar? Sí, así lo ha decidido mi padre. Eso no es ningún problema. Tomó del brazo a Hervé Joncourt y lo llevó hasta su padre. ¿Sabes quién es este? Mi hijo. Fíjate bien. El alcalde se recostó contra el respaldo de su sillón de piel mientras empezaba a sudar. Mi hijo Hervé, que dentro de 2 días volverá a París, donde le espera una brillante carrera en nuestro ejército. Si Dios y Santa Inés lo quieren, claro. Exacto. Solo que Dios está ocupado en otra parte y Santa Inés detesta a los militares. Un mes después, Hervé Joncourt partió hacia Egipto. Viajó en un barco que se llamaba Adel. Hasta los camarotes llegaba el olor de la cocina. Había un inglés que decía que había combatido en Waterloo. La noche del tercer día, vieron delfines que brillaban en el horizonte como olas embriagadas. En la ruleta salía siempre el número 16. Volvió 2 meses después, el primer domingo de abril, a tiempo para la misa mayor, con millares de huevos conservados entre algodones en 2 grandes cajas de madera. Tenía un montón de cosas que contar. Háblame de los delfines. ¿De los delfines? ¿De cuándo los viste? Así era Baldaviu. Nadie sabía cuántos años tenía. Casi todo el mundo. Casi. Noche de agosto, después de medianoche. A aquella hora, normalmente, Verdun ya habría cerrado desde hacía rato. Las sillas estaban colocadas boca abajo, en orden sobre las mesas. Había limpiado la barra y todo lo demás. No faltaba más que apagar la luz y cerrar. Pero Verdun esperaba. Baldaviu estaba hablando. Sentado frente a él, Hervé Joncourt, con un cigarrillo apagado entre los labios, escuchaba, inmóvil. Como 8 años antes, dejaba que aquel hombre reescribiera ordenadamente su destino. La voz le llegaba débil y nítida, escandida por periódicos sorbos de Pernod. No se detuvo durante minutos y minutos. No hay elección. Si queremos sobrevivir, tenemos que llegar hasta allí. Verdun, apoyado en la barra, levantó la mirada hacia los dos. Baldaviu se empeñó en encontrar todavía un sorbo más de Pernod en el fondo del vaso. Hervé Joncourt dejó el cigarrillo en el borde de la mesa. ¿Y dónde quedaría exactamente ese Japón? Baldaviu levantó el extremo de su bastón, apuntando con él más allá de los tejados de San Agustín. Siempre recto, hasta el fin del mundo. En el próximo capítulo de Seda, Japón se nos develará como un país impenetrable. Baldaviu revelará sus intenciones de importar huevos de seda desde la ínsula japonesa, y Hervé Joncourt experimentará por primera vez el viaje más memorable de su vida. Seda, novela original de Alessandro Barico.
Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com y escucha los capítulos de Seda.